Anaconda, el gigante que domina los pantanos del Amazonas. El agua turbia se agitó levemente, un movimiento casi imperceptible que cualquier ojo inexperto habría confundido con la brisa de la tarde. Pero la dogelfraleca Carmen Suárez no tenía ojos inexpertos. 12 años estudiando depredadores acuáticos del Amazonas le habían enseñado a reconocer las señales. Algo grande se movía bajo la superficie verdosa. ¡Quietos!, susurró, deteniendo con un gesto a los 3 asistentes que la acompañaban en la pequeña embarcación. «Apaguen motores, ya está aquí». A sus 42 años, Carmen había convertido a la anaconda verde en el centro de su carrera científica. Y ahora, después de meses de búsqueda en este rincón remoto de la reserva Pacaya Samiria en Perú, finalmente encontraría lo que muchos consideraban un mito: la matriarca. Los nativos Cucama hablaban en susurros sobre una serpiente tan grande que podía volcar canoas completas, con extrañas marcas en forma de media luna en su piel. Carmen siempre mantuvo su escepticismo científico. Las anacondas hembra rara vez superaban los 6 metros, pero todo cambió cuando su cámara trampa captó la imagen parcial de un espécimen que, según sus cálculos, medía al menos 8 metros. Ahora, mientras el misterioso remolino se acercaba lentamente, Carmen contenía la respiración. «Preparen cámaras, sin flash», indicó a Mateo, su asistente principal, quien asintió con una mezcla de entusiasmo y temor. El silencio del pantano se volvió tangible, interrumpido solo por graznidos ocasionales y el zumbido de insectos. Joaquín, el guía local, murmuró una breve oración en su lengua materna. Entonces ocurrió. A 3 metros de la embarcación, el agua se abrió como separada por una fuerza invisible. Con elegancia hipnótica emergió la cabeza de la anaconda. Carmen contuvo un jadeo. Ninguna descripción científica podía preparar a nadie para aquello. La cabeza triangular era tan grande como un neumático. Sus ojos, ubicados estratégicamente para acechar desde la superficie, reflejaban una inteligencia fría y ancestral. Pero lo más impactante eran las cicatrices que cruzaban su rostro, marcas de batallas contra caimanes y otros depredadores que habían cometido el error de desafiarla. «Es ella», susurró Carmen, activando instintivamente su cámara. «La matriarca». Como respondiendo a su nombre, la serpiente elevó más su cabeza, revelando parte de su cuerpo. Las características marcas en forma de media luna eran inconfundibles, formando un collar natural que descendía por su lomo. Según las leyendas locales, estas marcas simbolizaban que había sido bendecida por la luna. Durante casi 1 minuto, la matriarca mantuvo su posición, observando a los intrusos con aquella mirada evaluadora. Carmen sentía que estaba siendo juzgada por esta criatura que representaba millones de años de evolución perfecta. Finalmente, con un movimiento fluido, la anaconda se sumergió, dejando solo ondas concéntricas en el agua. «Dios mío», exhaló Mateo. «¿Vieron su tamaño? Más de 8 metros», confirmó Carmen, revisando las fotografías con manos temblorosas. «Posiblemente 9. Y por el diámetro calculo unos 250 kilos. Es extraordinaria». Durante las siguientes semanas, Carmen documentó comportamientos nunca antes registrados. A diferencia de otras anacondas, la matriarca coordinaba actividades con ejemplares más jóvenes, creando emboscadas complejas. En una ocasión impactante, dirigió lo que solo podía describirse como una cacería cooperativa contra un tapir adulto, con 3 anacondas más pequeñas acorralando al mamífero hacia las fauces de la matriarca. «Es como si hubiera desarrollado una inteligencia táctica», explicaba Carmen a sus colegas escépticos de la UNAM.
Pues estamos presenciando comportamientos sociales complejos en una especie considerada fundamentalmente solitaria. La verdadera revelación llegó cuando una tormenta tropical azotó la región. El campamento comenzó a inundarse y a medianoche, con la lluvia cayendo en cortinas impenetrables, Carmen decidió evacuar. «Tenemos que llegar a terreno más alto», gritó sobre el rugido de la tormenta. «Y la corriente está aumentando demasiado rápido». En la oscuridad casi total, el equipo cargó la embarcación con suministros esenciales. La lluvia convertía cada movimiento en una lucha y el nivel del agua ya llegaba a sus rodillas. Fue entonces cuando Carmen lo notó. Un movimiento anómalo diferente al caótico flujo de la inundación. Algo grande se desplazaba en paralelo a la plataforma, circulando como si patrullara el perímetro. «La matriarca», murmuró dirigiendo su linterna hacia el agua turbulenta. Por un instante, la luz captó el reflejo de aquellos ojos inconfundibles. Pero en lugar de la habitual pausa evaluativa, la anaconda se movió con propósito directo hacia la embarcación, donde Mateo aseguraba las últimas cajas. «Mateo, cuidado», gritó Carmen, pero su advertencia se perdió en el estruendo. Lo que siguió desafió toda lógica. En lugar del ataque temido, la matriarca emergió parcialmente junto a la embarcación y permaneció allí, su cuerpo masivo, creando una barrera contra la corriente cada vez más violenta. Parecía estar estabilizando deliberadamente la canoa. «No lo puedo creer», susurró Carmen, filmando con manos temblorosas. «Está ayudándonos». Joaquín asintió solemnemente. «Te lo dije, doctora. La matriarca protege a quienes respetan su territorio». Durante la caótica evacuación, la enorme anaconda mantuvo una presencia constante, apareciendo en momentos críticos para guiar la embarcación lejos de peligrosos remolinos. Cuando la canoa estuvo a punto de volcar tras golpear un tronco sumergido, la matriarca apareció repentinamente, estabilizándola lo suficiente para que recuperaran el equilibrio. Días después, cuando regresaron al campamento reconstruido, Carmen se encontraba sola, actualizando sus notas al atardecer, cuando sintió aquella presencia inconfundible. La matriarca emergió silenciosamente a menos de 2 metros, tan cerca que podía distinguir cada cicatriz en su rostro antiguo. «Hola, vieja amiga», murmuró Carmen. La anaconda mantuvo su mirada fija en la bióloga durante lo que pareció una eternidad. Luego, en un gesto imposible de explicar científicamente, la serpiente dejó caer algo frente a ella. La unidad de memoria de una cámara subacuática arrastrada por la inundación. «Imposible», susurró Carmen, recogiéndola mientras la anaconda retrocedía hacia aguas más profundas. Cuando recuperó los datos, encontró algo que transformaría para siempre la comprensión científica de estos reptiles. Grabaciones claras de la matriarca, no solo alimentando a sus crías, sino aparentemente enseñándoles técnicas de caza a través de demostraciones repetidas. El artículo que publicó 6 meses después, Comportamiento social complejo en Eunectes murinus gigante, generó una tormenta en la comunidad científica. Algunos la acusaron de romanticismo, otros aplaudieron su valentía para documentar observaciones que desafiaban el consenso establecido. En su última noche en el Amazonas, Carmen se sentó sola en la orilla sin equipos científicos. Simplemente esperó, con la paciencia aprendida de la propia selva, como respondiendo a una invitación silenciosa, la matriarca apareció, su masiva cabeza emergiendo del agua oscura. Ambas se observaron bajo la luz plateada de la luna que se reflejaba en el pantano, científica y serpiente, separadas por millones de años de evolución, pero unidas por algo inexplicablemente profundo.
Volveré, prometió Carmen en voz baja, sabiendo de alguna manera que la antigua depredadora comprendía no sus palabras, sino la intención que las animaba. Como respuesta, la matriarca se elevó ligeramente, revelando las marcas lunares que brillaban casi fosforescentes, antes de sumergirse con un movimiento que apenas perturbó la superficie. Carmen sonrió. Mientras la selva murmuraba sus secretos alrededor, supo que había encontrado no solo el tema definitivo de su carrera, sino una conexión que trascendía las barreras entre especies, un recordatorio de que incluso los más formidables depredadores guardan misterios capaces de despertar nuestro más puro asombro, y quizás también nuestro más profundo temor.